Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Contento de estar otra vez para traerles la palabra del Señor como siempre, noche tras noche, día tras día. Porque en la tarde estamos en el templo todos los días de martes a sábado y por la internet estamos de martes a domingo a las 8 de la noche. Y en nuestro templo ubicado en Torres Paz 151, Chiclayo, Perú, estamos 4:30 de la tarde todos los días. Muy bien, quiero compartirles algo hermoso en la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bendito nombre del Señor. Bueno, hablar de Dios, hablar de su deidad, es lo más sagrado, lo más grande que existe y lo más hermoso que hay. No existe nada, amados amigos y hermanos, más hermoso que Dios. Dios no solamente es todopoderoso, no solamente es el creador, el omnisapiente, el omnisciente. Dios es hermoso, muy hermoso. Hermoso por su santidad, hermoso por su amor, hermoso por su paciencia, por su tolerancia, por su benignidad. Y hermoso en su personalidad como Dios, hermoso y bello en su manifestación. Todas las cosas que Dios crea y todas las cosas que Dios hace son hermosas. La obra que Dios hace en una persona es sin igual. Tiene el sello de su hermosura, el sello de su amor, el sello de su buena voluntad. Cuando Dios toca a una persona, cuando Dios toca a un hombre, una mujer, y lo toca para bendecirlo, lo que ocurre en esa persona es sin igual. Es algo que nada ni nadie puede hacer. Porque nadie puede transformar el carácter caprichoso de una persona, el corazón endurecido de una persona, su forma de pensar, muchas veces recalcitrante en su filosofía, en su concepto. ¿Quién puede cambiar esa mentalidad? ¿Quién puede hacerle ver que está errado, que está equivocado? ¿A qué hombre, a qué mujer le agrada o le gusta que alguien le diga estás equivocado? La mayoría no lo acepta. Tendría que ser un argumento muy sólido, pero ni aún así. El orgullo, la soberbia, el concepto de la persona se mantiene siempre. No, no es así, dicen. Estás equivocado tú, no me conoces, etcétera, ¿no? Frases que siempre se manifiestan tratando de justificar y de aparentar una vida diferente. Y ese corazón ya formado con criterios, conceptos, filosofías, como dije, es muy difícil de cambiar. Podríamos llamar que es imposible cambiarlo. Es como dice el viejo refrán, ¿no? Árbol que crece torcido nunca jamás endereza. Es un refrán, es una frase sacada de una verdad terrenal, de una verdad humana. Es verdad que cuando una planta crece torcida y se hace tronco, se hace fuerte el tallo, ya no lo enderezas con nada. Entonces, la experiencia humana ha calificado este hecho real de un árbol, de una planta que crece torcida,
lo ha calificado en la vida del ser humano, ¿no? Otra frase que sacan es: gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Genio y figura hasta la sepultura. O sea, no dan alternativa ninguna de cambio. Para ellos ese hombre muere en su ley. Esa mujer muere en su ley. En las fuerzas policiales hay un criterio de que las personas no cambian. Las personas pueden mejorar, dice, pero no cambian. Ya tienen el instinto así malo. Ya es muy difícil, dice, ¿no? Y uno ve en la humanidad tanta maldad, uno ve tanto desorden, que uno a veces hasta le da la razón, porque uno dice, es verdad, ¿no? Hay hombres tan malos, mujeres tan malas, gente tan insensible, que por más que uno le hable, por más que uno trate de llegar a su corazón, le haga terapias y cuanta cosa, esas personas no cambian. Es como el drogadicto, dicen, como el alcohólico, el que tiene vicios, ¿no? O sea, por más que entre Alcohólicos Anónimos, por más que lo metan en un centro de ayuda para el drogadicto, pueden mejorar, dice, pero no cambian. Al final vuelven a lo mismo. Pero ese es el hombre. Su sistema, su fuerza, su capacidad tiene límites en el hombre. No pueden cambiar una persona. Como dicen, pueden mejorarla, pero no cambiarla. Pero no es el caso de Dios. Dios tiene una forma tan exclusiva, tan maravillosa, que cuando Dios llega, cuando Dios penetra en un corazón, cuando Dios toca a una persona, se manifiesta a alguien, esa persona no vuelve a ser la misma persona. Es algo sobrenatural. Y no solamente es sobrenatural como experiencia, sino que es algo hermoso. Tan hermoso que la persona lo palpa, lo disfruta, siente algo tan extraordinario que la persona cae de rodillas, cae postrada ante Dios, ante su majestad, ante su grandeza. No lo puede evitar. Se dice teológicamente en algunas doctrinas que la gracia de Dios es irresistible. O sea, cuando Dios manifiesta su gracia, no la puedes resistir. Te doblega. El Señor te doblega. Y por eso esa acción divina es tan hermosa que todo lo que hemos experimentado, la salvación de nuestra alma, estamos agradecidos, nos sentimos privilegiados de haber experimentado esa salvación, ese perdón, ese amor que cambió nuestra vida, que transformó nuestro ser. Y Dios tiene algo en su voz, su palabra es tan potente, es tan penetrante como espada de dos filos, dice. Penetra hasta separar el alma y el espíritu. O sea, la voz de Dios, la palabra de Dios, es prácticamente todo. Porque todas las cosas que hoy vemos que existen fueron creadas por la palabra de Dios. Nuestro cuerpo físico fue creado por la mano de Dios y por su aliento de vida, por su palabra. Dice la Biblia que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se veía era su palabra. Entonces, Dios cuando habla, estremece el mundo, estremece al hombre, estremece la creación. Dice la Biblia que un día estuvo el Señor con sus discípulos en una barca. El Señor se había quedado dormido, profundamente dormido a causa del cansancio, pues todo el día había estado predicando, hablando a la gente, haciendo milagros.
y físicamente estaba muy agotado y se quedó profundamente dormido. Y los discípulos estaban atravesando el lago cuando de repente una gran tempestad comenzó a azotar la barca, la pequeña embarcación en que iban. El mar, con la fuerza del viento, comenzó a alterarse. El mar de repente comenzó a llover y el viento era fuerte, huracanado, de tal manera que la barca ya se hundía. No solamente era que tenía un movimiento así de ondas por causa del mar, sino que el agua chocaba tan potentemente contra la barca que las tablas de la barca crujían, que parecía que se iban a romper. Y mire que en esa barca iban discípulos que toda su vida habían sido pescadores y habían conducido barcas. Pero aún con la experiencia de ellos y toda su capacidad no podían contra aquella tempestad tan fuerte. Al ver que ya prácticamente venía la muerte, despertaron al maestro, al Señor. Le dijeron: maestro, despierta, que perecemos, nos morimos todos acá. Cuando el Señor despierta y ve lo que estaba ocurriendo, Él se levanta y de pie extiende su mano hacia el horizonte y dice: mar, calla, viento, enmudece. Y se hizo grande bonanza. De tal manera que los discípulos se quedaron atónitos y uno de ellos dijo: ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es que cuando el Señor habló, esa palabra que había creado el viento, esa palabra que había creado la mar y toda la naturaleza y todas las cosas en el universo, esa palabra se manifiesta nuevamente dando la orden: calla, enmudece. Y el viento y la mar le obedecieron. Y se hizo grande bonanza. Porque aún la naturaleza obedece a la voz de su Señor, a la voz del Creador. Es que es una palabra de autoridad, es una palabra viva, es una palabra poderosa, es una palabra que llega. Y por eso nosotros entendemos que todo lo creado no solamente fue creado por la palabra de Dios, sino que está sustentada por la palabra de Dios. O sea, la creación se mantiene a la orden de la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo: vayan y en mi nombre echen fuera demonios, aún los demonios obedecen a la palabra de Dios. Porque los demonios saben que hay que obedecer la palabra de Dios, a pesar de que son enemigos. Pero la autoridad de la palabra es más fuerte que la fuerza demoníaca. Por eso es que cuando dice: vayan en mi nombre y echen fuera demonios, al actuar de esa manera, bajo esa autoridad de la palabra, los demonios salen. Aún los enfermos son sanados por el poder de la palabra de Dios, porque en esa palabra oramos por los enfermos. Y el cuerpo se regenera por el poder de la palabra, porque es una palabra creadora, es una palabra restauradora, sanadora. Y cuando esa palabra penetra en el alma se regenera también. Por muy rebelde, por muy obstinado, orgulloso, soberbio que sea el hombre, la palabra lo doblega. Es la palabra de Dios, todopoderosa. Y bajo ese contexto es que este texto que hemos leído, o que yo he leído y ustedes han escuchado, nos refiere una verdad extraordinaria. Nos dice: en el principio era el verbo, es decir, el verbo es la palabra. Está diciendo: en el principio era la palabra. O sea, lo que existía antes de todas las cosas era la palabra. La palabra era la que existía, la voz de Dios. Porque Dios es invisible, dice la Biblia. El Dios invisible, su eterno poder y deidad, dice en el libro de Romanos capítulo 1, se hace claramente visible por las cosas hechas. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios,
O sea, la palabra estaba en Dios, porque la palabra está en el corazón de Dios. Y la palabra era Dios. Es lógico. La palabra es el pensamiento de Dios. Es como nuestra palabra. Cuando usted habla en base a sus pensamientos y a su corazón. Y no estamos hablando de gente que habla mentiras o hipócritamente o por conveniencia. No, estamos hablando de una persona que habla verdad, de una persona que habla de corazón. Las personas que hablan verdad, las personas que hablan de corazón, ellos expresan lo que sienten, lo que piensan y lo que entienden. Por lo tanto, lo que sale de sus labios cuando ellos hablan son ellos mismos. Reflejan lo que son ellos, porque su palabra es Él. Cuando yo hablo con verdad, cuando yo hablo con el corazón, con sentimiento, estoy aflorando lo que yo soy por medio de mis palabras. Por eso dice, y la palabra era Dios, o el verbo era Dios. Primero era el verbo, era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra, hermano, dice acá, en el verso 2, este era en el principio con Dios. O sea, antes de todas las cosas, cuando se dio inicio a todo, aún en el cielo, esa palabra estaba con Dios porque era Dios. Y nos dice el verso 14, y aquella palabra, dice Juan, fue hecha carne, se hizo hombre, se humanizó. Esa palabra que es Dios se humanizó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque así es la palabra de Dios. Está llena de gracia y de verdad. Cuando dice lleno de gracia, es decir, lleno de compasión. Porque gracia es un regalo. Gracia es la misericordia, la compasión, la bondad, el amor. Es la gracia divina, que no pide nada a cambio, que lo da todo en favor del otro. Es la gracia, es inmerecida. Y la palabra de Dios está llena de gracia, porque la palabra de Dios liberta, sana, salva, por pura misericordia y de verdad. Está llena de gracia y de verdad. O sea, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es pura, es eficaz, porque es verdad. La verdad siempre ha producido frutos buenos. La verdad siempre ha destruido la mentira. La verdad ha terminado con la hipocresía, porque la verdad es la que refleja la santidad, la honestidad y la personalidad irreprensible que tiene Dios. Su palabra es maravillosa. ¿Sabe qué es lo que a usted le hace falta en el corazón? Usted puede necesitar o creer necesitar muchas cosas de este mundo y de esta vida. Y usted piensa que es lo que le hace falta para ser feliz o estar completo o sentirse realizado. Pero a usted lo que le hace falta es la palabra de Dios en su corazón. Como dice San Pablo, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Porque la palabra de Dios en nuestro corazón nos genera un discernimiento entre el bien y el mal. Nos genera la verdad, nos alumbra en la verdad. Nos convertimos en personas honestas y verdaderas, sinceras. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros,
aflora todas las virtudes de Dios, porque todas sus virtudes están en su palabra, porque sus promesas, sus leyes y todo lo que Dios quiere en su voluntad está expresada en su palabra. Y cuando su palabra está en nosotros, esa palabra produce en nosotros verdad y nos hace caminar en la verdad y no nos equivocamos. No es que no cometamos errores como humanos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Nos guía a la verdad, nos guía a la victoria, al éxito, nos guía a la bendición, nos guía a la luz para no andar en tinieblas. A usted le hace falta la palabra de Dios. No una palabra encajonada con una ideología religiosa o de una religión. No. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que aclara tu mente y te guía por un camino de amor. La religión o la religiosidad, el fanatismo, no te guía por un camino de amor. Cuando alguien va en contra de eso, de ese fanatismo que tiene alguien, la persona se transforma y se vuelve otra, es capaz hasta de pegarte, porque tú estás contraviniendo, contradiciendo la forma religiosa o fanática que tiene. Y son capaces de cualquier cosa. Por eso usted ve en las redes sociales a muchos predicadores que paran maldiciendo. Usted los ve que hablan con una fuerza. No hablan contra el pecado en sí, hablan contra el pecador. Si usted analiza, ellos no hablan contra el pecado. Porque si hablaran contra el pecado, ellos dirían que el pecado trae maldición, es muerte, es desgracia, pero hablarían enseguida del amor de Dios, porque el amor de Dios y la fe en Dios acaba con el pecado. Pero ellos no hablan del pecado en sí, ellos hablan del pecador y conducen su mensaje hacia el pecador. Por eso ellos hablan, esos creyentes, esos pastores, esos líderes, esas iglesias, ¿ve? No dicen esos pecados, no, van al hombre, van a la persona. Esos pastores, esos líderes, esa iglesia, esos creyentes carnales, mundanos, que aquí, que allá, se van contra el pecador. Cristo jamás hizo eso. Cristo nunca se fue contra el pecador. Cristo se fue contra el pecado, contra el diablo, y manifestó su amor al hombre, al ser humano. Por eso es que los hombres muchas veces creen que hablando de esa manera la gente se va a convertir. La gente no se va a convertir así. La gente se convierte cuando son impactados por la palabra llena de amor de parte de Dios. Solamente Cristo se expresó contra los hombres que habían endurecido su corazón, como los fariseos, los sacerdotes judíos, los escribas, maestros de la ley, los llamó hipócritas y mentirosos, porque ellos habían endurecido su corazón. Pero la gente que ignoraba la palabra de Dios, a ellos nunca los trató así. A ellos los trató con amor. Al borracho, a la prostituta, al publicano, al hombre que vivía dentro del pueblo, pero que ignoraba las cosas de Dios, los trató con amor, tuvo misericordia. Pero aquellos que conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, endurecieron e inducían a mal al pueblo, a ellos sí les llamó fuerte porque trajo palabras de juicio para ellos, pero no para el pueblo, no para el pueblo. Hoy tenemos una humanidad perdida y nosotros no podemos condenarlos porque ellos son ignorantes de la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios, como nosotros no conocíamos. ¿O cómo es que nosotros nos convertimos? ¿Acaso sabíamos? No sabíamos. Nosotros vivíamos en el pecado,
porque pensamos que eso era lo correcto, eso era normal. Estamos en este mundo. La vida es una sola, decíamos. No conocíamos a Dios, hermano. Éramos ignorantes de las cosas de Dios. Pero Dios tuvo misericordia. Él nos rescató, nos salvó con amor. Nos libertó, cambió nuestras vidas. Y eso es lo que pasa hoy en la humanidad. La humanidad no conoce a Dios. Tienen una religión, pero no conocen a Dios. No es lo mismo de los líderes religiosos que conocen y que ellos han endurecido su corazón. Esa es otra cosa. Y no todos, solamente algunos. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a reconciliar al mundo con Dios. Y su palabra es benigna. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando alguien te habla con amor, tú entiendes, tú comprendes. No se te tiene que gritar, a ti no se te tiene que ofender para que entiendas. A ti no se te tiene que decir es un tal por cual para que entiendas. ¿No? Cuando tu hijo se porta mal, tú no le dices, oh, eres un tal por cual. No, lo que has hecho está mal. Tienes que corregir esto. Pero tú eres su padre, tú le amas. Y tú quieres lo mejor. Y lo corriges con amor. Amado hermano, la palabra de Dios es todopoderosa. Es la que produce el cambio. No somos nosotros. No es nuestra intención que nosotros queremos que cambie la gente. Es la palabra de Dios la que va a cambiar a la gente. No son nuestros métodos. Es la palabra de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios sea la que se haga cargo. Es la palabra de Dios la que va a llegar al corazón. Pero háblala con amor, porque así te hablaron a ti, así me hablaron a mí, me hablaron con amor. Y yo entendí. Y yo experimenté lo que tenía que experimentar para convertirme. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es decir, lleno de amor y de verdad. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Es el ejemplo, hermano. Hay personas que carecen del amor y de la verdad. Hay gente que ha sufrido mucho. Imagínense personas que viven tan estresadas, tan amargadas, porque todas las cosas le han ido mal, porque su familia es un desastre, porque no encuentran felicidad. Y llegan a una iglesia o prenden el televisor o prenden el celular y escuchan a alguien que te está maldiciendo. O sea, ni en la iglesia, que se supone debes encontrar a Dios, la paz, lo que encuentras es una palabra de maldición. No es así. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor extiende sus manos de misericordia. Lo que hay que hacer es reconocer nuestros pecados y dejar que ese Dios hermoso, ese Dios bello, ese Dios maravilloso venga a tu vida, cambie tu vida, dejar que Él haga la obra en tu corazón. Tú ríndele tu corazón, ábrele tu corazón, dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame, perdona mis pecados, libértame. Yo soy un hombre vicioso, soy un hombre con pensamientos malos, soy una persona que hago daño, soy una persona que no puedo cambiar, no puedo dejar esto o aquello, ayúdame, Señor. Cuando alguien clama de corazón, Dios le escucha y Dios le va a ayudar. Es lo que Dios quiere contigo. Dios quiere salvarte. El diablo quiere matarte. El diablo quiere destruirte. El diablo usa cualquier cosa, intoxicarte. El diablo usa la pandemia. El diablo usa gente mala para que te metan en el carro. La gente, no sé, para que te asalten. Esa es obra del diablo. Pero Dios quiere salvarte. Y su palabra
hermosa y maravillosa y creadora y todopoderosa, se hizo carne, se personificó en la vida de nuestro Señor Jesucristo para hoy encontrar salvación y vida eterna. Déjame orar por ti. Déjame pedir a Dios por ti esta noche, para que Dios cambie tu vida, para que el Señor perdone tus pecados, haga de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Ábrele tu corazón, entrégate a Él, búscale. Él te ama, Él no te va a dejar a un lado. Él te va a escuchar, Él te va a entender, te va a comprender. Exprésale lo que sientes, dile lo que no puedes y Él te va a ayudar. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Creador. Él quiere salvar a sus criaturas y convertirlos en sus hijos. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mire estas vidas que están en sintonía en este momento, que han escuchado esta palabra y que se sienten, Dios mío, con el deseo de que tú los ayudes, que tú extiendas tu mano sobre ellos, que tú traigas, Señor, salvación, vida eterna, liberación en sus almas. Personas que están cargadas por el pecado, que se sienten infelices, personas que están al borde del suicidio, personas que están alocándose de tantos problemas, que no tienen paz. Señor, extiende tu mano sobre ellos. Que esta palabra, Señor, ablande el corazón de ellos y ellos se acerquen a ti y tú los salves, Señor. Tú los libertes, tú los cambies, tú hagas de ellos nuevas criaturas. Santifícalos, Señor. Y si están enfermos, tócalos, sánalos, libértalos de toda enfermedad. Libértalos de todo dolor, de todo sufrimiento físico. Tú tienes el poder. Di la palabra, Señor, y serán sanados. Y yo digo la palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Sean sanados aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Que el Señor te guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, a esta misma hora. Dios te bendiga.